En 1974, una mujer cruzó las puertas de Los Pinos acompañada por un mariachi. Nadie la detuvo. Dijo que iba a dar una serenata, y en ese lugar donde todo se controla, la dejaron pasar. Lo que nadie sabía es que esa serenata no era un gesto romántico, sino una provocación directa. Irma Serrano se colocó bajo la ventana de Guadalupe Borja, la esposa del presidente de México, y comenzó a cantar una letra cargada de veneno. Yo trataba a un casado, pero ya se me acabó. Cada verso era una confesión pública, una humillación cantada desde el corazón del poder. Cuando Gustavo Díaz Ordaz salió furioso para detenerla, ocurrió lo impensable. Irma levantó la mano y le dio una cachetada tan fuerte que le voló los lentes. Los guardias del Estado Mayor apuntaron sus armas. El aire se tensó. Bastaba un segundo para que todo terminara ahí. Pero el presidente dio la orden que sellaría la leyenda. No la toquen, que nadie dispare. Esa noche nació el mito. La única mujer que abofeteó a un presidente de México y salió caminando. Esa mujer era Irma Serrano, la tigresa. 50 años después, moriría sola. No en un palacio, no rodeada de poder, sino encerrada en su propia casa, aislada del mundo, drogada durante años por alguien que decía cuidarla. Le quitaron casi todo. El teatro que levantó con sus manos, las joyas que le regaló el presidente, las casas, el dinero, la dignidad. La mujer que desafió al hombre más poderoso del país terminó sin poder ver a su familia, firmando papeles que no entendía, perdiendo el control de su vida mientras el mundo pensaba que simplemente estaba envejeciendo. Cuando murió, alguien cercano dijo una frase que todavía duele. Le inventaron familiares y la encerraron hasta que todo se acabó. Así terminó la amante del presidente más odiado de México. Así terminó la tigresa. Pero para entender cómo llegó hasta Los Pinos aquella noche, hay que ir mucho más atrás. A cuando tenía 13 años y un político de 45 la miró por primera vez. Hoy vas a descubrir 4 verdades que nadie te ha contado. Te avisaré cuando lleguemos a cada una. Pero antes, necesitas conocer a la niña que buscaba amor en todos los lugares equivocados. Porque esa niña explica todo lo que vino después. Comitán de Domínguez, Chiapas, 9 de diciembre de 1933. En una tierra donde el calor se pega a la piel y las familias se miran a los ojos porque el apellido pesa, nace Irma Serrano. Y esto es importante porque Irma no salió de la nada. No fue una chica perdida que llegó a la capital con hambre y suerte. Ella nació con algo más peligroso que el talento. Nació con linaje, carácter y una idea fija de sí misma, como si desde niña ya supiera que el mundo iba a tener que abrirse a empujones. Su padre, Santiago Serrano Ruiz, al que llamaban El Chanti, era periodista, poeta, político. Un hombre acostumbrado a discutir, a escribir, a mover piezas. Su madre, María Castro Domínguez, no era una mujer de carencias. Era dueña de tierra, dueña de haciendas, dueña de un orgullo que en Chiapas se hereda como se hereda el color de los ojos. Se dice que eran 17 propiedades. 17. Imagínalo. No es solo riqueza, es poder regional. Es la clase de poder que forma a una niña creyendo que nadie le da permiso para existir. Ella existe porque sí. Y si todavía dudas de lo raro que era su origen, guarda este detalle. Irma era prima de Rosario Castellanos, una de las voces literarias más grandes de México. Una mujer que escribió sobre el dolor y el lugar de la mujer con una precisión que cortaba. Esa sangre no te hace famosa, pero te entrena para no pedir perdón. Irma pudo haber sido académica, pudo haber sido escritora, pudo haberse quedado en la comodidad de una señorita bien, pero eligió la ruta más arriesgada, la que te deja expuesta, la que te convierte en deseo público. Porque Irma entendió temprano algo que muchos tardan décadas en aprender. El escenario no solo es arte, es territorio, y entonces aparece el hombre que termina de sellar su mito, antes de que siquiera exista el apodo de la tigresa. Diego Rivera.
Piensa en el simbolismo. Rivera no pintaba solo cuerpos. Pintaba nación, pintaba historia, pintaba poder. Entre los 15 y los 17 años, Irma se convierte en su modelo. Él la mira y ve algo que no es docilidad. Ve una presencia, ve una mirada afilada. Ve esa mezcla peligrosa de belleza y desafío que hace que algunos hombres quieran dominarte y otros quieran inmortalizarte. Rivera la pinta desnuda 2 veces. 2. Y lo que ella dice después suena casi insolente. Que no era modelo profesional, que siempre tuvo dinero, que lo hizo por gusto y porque él la respetaba. Esa frase es Irma en estado puro. No se coloca como víctima, se coloca como dueña de la escena. Ese episodio no es un chisme artístico, es una llave, porque de pronto Irma ya no es solo una chica bonita. Es una figura validada por la élite cultural. En México, esa bendición vale más que un aplauso. Te abre salones, te abre conversaciones, te abre puertas donde la gente decide quién merece ser recordado. Y ella lo usa, no como adorno, como arma. Aquí empieza el patrón que se repetirá toda su vida. Irma descubre que su imagen puede mover estructuras, que su cuerpo no es solo deseo, es negociación, es influencia, que en un país donde los hombres escriben las reglas, una mujer puede aprender a torcerlas si entiende el idioma del poder. Y Irma lo entendió demasiado bien, demasiado rápido. Pero hay una sombra detrás de todo esto. Aunque nadie la nombrara todavía, la soledad no nace cuando te quedas sin gente. La soledad nace cuando te acostumbras a que todo el mundo te mire como símbolo y casi nadie te mire como persona. Irma empezó así, convertida en imagen antes de convertirse en historia. Y cuando una mujer aprende a vivir como imagen, después paga un precio. Siempre. Ahora viene el giro que cambia todo, porque del arte se pasa a la política como se pasa de una habitación a otra, sin que nadie cierre la puerta. El siguiente hombre no va a sostener un pincel, va a sostener el país entero. Y cuando Irma lo elija, México entenderá que la tigresa no estaba jugando a ser famosa, estaba jugando a ser intocable. En el año 1968, México aprendió a desconfiar del silencio. Las plazas se llenaron de murmullos, los periódicos midieron cada palabra, y el poder, herido, se volvió más frío. En medio de ese país que respiraba con cautela, Irma Serrano no eligió el lugar seguro. Eligió la puerta más peligrosa. Porque mientras la imagen pública de Gustavo Díaz Ordaz se endurecía ante la mirada nacional, Irma se acercó a él como si estuviera mirando otra cosa, no al presidente, sino al hombre encerrado dentro del presidente, ese que nadie podía tocar sin pagar un precio. Lo que empezó como rumor, terminó siendo un secreto a la vista de todos. No era solo un romance, era una alianza emocional entre 2 soledades que se necesitaban por razones distintas. Ella, la tigresa, ya entendía que el deseo no siempre es amor. A veces es una escalera. Y él, un hombre que cargaba con el peso de decisiones históricas, buscaba algo que no se discutiera, una habitación donde su nombre no fuera un juicio. Irma lo describiría después con esa crueldad elegante que la caracterizaba, como si al mismo tiempo lo despreciara y lo conociera demasiado bien. Ese tipo de relación no se sostiene con flores, se sostiene con privilegios. Y ahí aparece la primera huella material, la que convierte la historia íntima en un caso político. Porque a Irma no le regalaron solo joyas ni cartas. Le abrieron puertas que estaban cerradas para todos. Le entregaron una casa en Jardines del Pedregal, una propiedad que se volvió símbolo, un escenario privado donde la tigresa podía rugir lejos del público. Pero lo verdaderamente inquietante no era la arquitectura, eran los objetos que empezaron a aparecer adentro. Piezas que no pertenecían a una actriz, sino a la memoria de un país. Se habló del piano de Maximiliano, del lecho atribuido a Carlota, de mobiliario asociado a Chapultepec y a Los Pinos, trasladado como si la historia nacional pudiera convertirse en regalo personal. En ese gesto hay una frase sin decirla: el poder se siente dueño de todo.
incluso de lo que debería ser de todos. Irma entendió algo que muchos tardan décadas en aceptar, que cuando te acercas demasiado a un hombre así, no te estás acercando a un corazón, te estás acercando a un sistema. Y un sistema no ama, solo administra. Por eso el final no podía ser tranquilo. Tenía que ser un espectáculo. Tenía que ser una escena que sobreviviera a cualquier versión oficial. En el año 1969, la historia se apretó como un nudo en la entrada de Los Pinos. Irma llegó con mariachis como quien llega con un espejo para obligar a todos a mirarse. No fue serenata romántica, fue desafío. Fue una burla vestida de música. Eligió una canción con veneno y la colocó donde más dolía, frente a la vida doméstica del hombre que la mantenía en secreto. Ahí está la verdad más brutal de Irma Serrano. Su manera de decir, yo existo aunque me quieran borrar, yo entro aunque me cierren la puerta, yo canto aunque me manden callar. Y entonces apareció él. No el amante en privado, sino el jefe de Estado en público. El choque entre esos dos mundos dura segundos, pero se queda para siempre. Porque cuando Díaz Ordaz intentó detenerla, cuando el aparato de seguridad se tensó, Irma hizo lo impensable. Le dio una bofetada, una sola, lo suficiente para partir la escena en dos, antes y después. Lo suficiente para convertirla en leyenda. Lo suficiente para que el país entendiera que la tigresa no pedía permiso. Y lo más extraño no fue el gesto. Fue lo que vino después, la orden que impidió que aquel instante terminara en tragedia. No se dispara. No aquí, no contra ella. En esa frase, aunque nadie la oyera, estaba el rastro del vínculo que todavía existía. A partir de ahí, todo cambió. Porque cuando una relación con el poder se rompe, el poder no llora, el poder castiga. Y la tigresa, que había vivido como excepción, empezó a sentir cómo el mundo se vuelve pared cuando ya no eres útil. Irma salió caminando, sí, pero con algo nuevo pegado a la piel, el sabor de haber tocado el centro del país y haberlo abofeteado. Esa es la clase de victoria que también es una condena, porque te deja marcada como mujer indomable y al mismo tiempo, como mujer imposible de proteger. Y si crees que ese fue el escándalo definitivo, todavía falta lo más peligroso, el vacío que esa relación dejó, el hueco que no se llena con casas ni con reliquias, el hueco que empuja a una mujer a comprar cariño, a inventar familia, a abrirle la puerta a quien dice yo sí me quedo. Ahí es donde la historia se oscurece de verdad, porque el siguiente enemigo de Irma Serrano no sería un presidente. Sería la soledad disfrazada de compañía. El vacío no llegó de golpe. No fue un escándalo, ni una portada, ni una noche concreta. Fue un silencio que empezó a instalarse lentamente en la vida de Irma Serrano cuando el poder dejó de responderle con la misma rapidez de antes. Durante décadas había decidido no tener hijos y lo había dicho sin titubeos, casi como una consigna. Huyo del sufrimiento, repetía. No quería atarse a nadie, no quería depender emocionalmente de nadie, no quería sentir un dolor que no pudiera controlar. En los años de juventud y dominio, esa frase sonaba a libertad. En la madurez, empezó a sonar a defensa. Porque la verdad es que Irma nunca dejó de desear una familia. Lo que hizo fue negársela a sí misma por miedo. Miedo a perder, miedo a que el amor la debilitara, miedo a no ser suficiente si dejaba de ser la tigresa. Mientras conquistaba escenarios, amantes y cargos políticos, ese hueco quedaba ahí, invisible pero activo. Y cuando el aplauso empezó a disminuir, el vacío se volvió ensordecedor. A comienzos de los años 2000, Irma ya no era la mujer intocable de Los Pinos, ni la senadora que desafiaba a todos. Tenía cerca de 70 años, y una soledad que ya no podía disfrazar con excentricidades. En 2004, anunció algo que dejó al país entre la incredulidad y el morbo. Quería ser madre. No simbólicamente, no adoptando, no acompañando. Madre biológica, a esa edad. Y lo dijo con absoluta seriedad.
Afirmó que recurriría a un tratamiento de fertilización asistida. Lo verdaderamente perturbador no fue solo la edad, sino el origen del material genético. Según ella, usaría esperma congelado de Alejo Peralta, un magnate fallecido en 1997. Añadió otro detalle aún más inquietante. Una supuesta sobrina gestaría al bebé por ella. Todo era confuso, desordenado, lleno de versiones contradictorias. Nunca hubo pruebas médicas claras. Nunca apareció el embarazo. Nunca nació ningún niño. El anuncio se desvaneció como había llegado, dejando tras de sí una sensación amarga. Para muchos fue una farsa. Para otros, una señal temprana de deterioro emocional. Para quienes conocían de cerca a Irma, fue algo más simple y más triste. El intento desesperado de llenar con biología lo que no había logrado construir con vínculos reales. Ese episodio marcó un punto de quiebre. A partir de ahí, Irma empezó a buscar sustitutos. No hijos, sino presencias. No amor, sino compañía comprada. En ese contexto aparecieron figuras jóvenes que ocuparon un lugar ambiguo en su vida. Pato Zambrano fue uno de ellos. La relación fue caótica desde el inicio. Irma lo integró a su entorno, le confió gestiones, le abrió cuentas y espacios que no se abren a cualquiera. Con el tiempo llegaron las acusaciones, movimientos de dinero no autorizados, conflictos, gritos públicos, denuncias veladas. Irma llegó a insinuar que había sido manipulada, incluso dañada. La relación terminó envuelta en desconfianza y resentimiento, dejando claro que no se trataba de afecto sino de dependencia mal gestionada. Luego apareció Poncho de Nigris. El vínculo fue más explícito, casi contractual. Irma no lo ocultó, lo llevaba a eventos, lo presentaba como acompañante, le regalaba objetos de alto valor. Relojes que habían pertenecido a expresidentes, joyas, privilegios. A cambio recibía presencia, juventud, una ilusión de pertenencia. No había engaño, pero tampoco amor. Era una transacción emocional en la que Irma siempre ponía más de lo que recibía. Ese periodo marcó el inicio de la pérdida de control. No solo económico, sino afectivo. La tigresa, que había dominado hombres poderosos, empezaba a rodearse de figuras que orbitaban a su alrededor sin lealtad real. Cada relación fallida dejaba el hueco más grande. Cada despedida confirmaba lo que siempre había temido, que al final no había nadie que se quedara. Ese vacío no gritaba, no escandalizaba, simplemente se expandía, y en ese terreno fértil para la necesidad, pronto entraría alguien que no buscaba cariño ni fama. Alguien que entendió que la mayor debilidad de Irma Serrano no era la edad ni la excentricidad, sino la soledad acumulada durante toda una vida. Cuando los hombres jóvenes se fueron y el eco de sus risas dejó de escucharse en los pasillos, alguien más ocupó ese espacio. No llegó con flores ni promesas grandilocuentes. Llegó con paciencia, con voz baja, con la apariencia perfecta de quien no quiere nada. Así entró María del Pilar de León en la vida de Irma Serrano. No era familia directa, no lo había sido nunca. Su vínculo real era mucho más difuso, más conveniente. Provenía del entorno de Gloria Brindis, una antigua conocida del círculo doméstico de Irma. Pilar se presentó como una extensión de esa confianza heredada. Alguien joven, diligente, aparentemente agradecida por poder ayudar a una mujer que, según ella misma repetía, estaba rodeada de interesados pero carecía de alguien que realmente la cuidara. Irma, agotada emocionalmente, aceptó. A finales de los años 2000, la tigresa ya no tenía la energía para desconfiar de todo el mundo. Había sobrevivido a presidentes, amantes, traiciones públicas. Creía saber reconocer el peligro. Pilar no parecía peligrosa, parecía necesaria. Al principio, su papel fue discreto. Acompañarla a citas, organizar papeles, atender llamadas, recordarle horarios, pequeños gestos que, con el tiempo, se volvieron imprescindibles. Pilar empezó a decidir qué se hacía y qué no,
qué era importante y qué podía esperar. Irma comenzó a delegar sin darse cuenta de que cada delegación era un paso atrás. Entre 2007 y 2009, el cambio se volvió evidente para quienes miraban desde fuera. Empleados que llevaban décadas al lado de Irma fueron despedidos sin explicación clara. Algunos ni siquiera pudieron despedirse. Las cerraduras de la casa cambiaron. Los números de teléfono también. Las visitas empezaron a ser inconvenientes. Siempre había una excusa. Hoy no puede recibirte. Está cansada. El doctor recomendó reposo. No quiere ver a nadie. Pilar se convirtió en filtro, en traductora de la realidad. Todo lo que llegaba a Irma pasaba primero por ella, y todo lo que salía también. Las noticias desagradables desaparecieron. Las voces críticas se silenciaron. A Irma se le repetía una idea simple y devastadora. Nadie más se preocupa por ti. Todos quieren algo. Yo soy la única que se queda. Ese mensaje, repetido día tras día, hizo su efecto. La tigresa, acostumbrada a dominar habitaciones enteras, empezó a dudar de su propio juicio. Si alguien insistía en verla, Pilar lo interpretaba como una amenaza. Si un familiar preguntaba, era porque quería dinero. Si un amigo del pasado aparecía, era por interés. El mundo exterior se volvió hostil. El interior, supuestamente seguro. La casa dejó de ser refugio y se convirtió en frontera. Irma vivía rodeada de sus cosas, pero aislada de las personas que podían protegerla. No leía la prensa. No veía entrevistas donde se hablaba de ella. No tenía acceso libre a su teléfono. La información que recibía estaba cuidadosamente dosificada. Pilar construyó una narrativa en la que Irma era una mujer abandonada, perseguida, incomprendida. Y ella, la única leal. El golpe más grave fue el alejamiento de su sobrino, Luis Felipe. Cada intento de contacto era bloqueado. Cada llamada, minimizada. A Irma se le decía que él quería controlarla, quitarle lo poco que le quedaba. La semilla de la desconfianza germinó rápido en un terreno ya debilitado por la soledad. Nada de esto ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi invisible. Como una niebla que entra por las rendijas hasta que ya no se ve el paisaje. Pilar no necesitó gritar ni imponer, solo esperar. Esperar a que Irma dependiera de ella para todo, para comer, para decidir, para firmar. La traición no fue un acto puntual. Fue una estrategia, una arquitectura del aislamiento diseñada para que, cuando Irma mirara a su alrededor, no quedara nadie más, solo Pilar. Y en ese silencio cuidadosamente construido, la tigresa quedó sola por primera vez en su vida. No porque el mundo la hubiera abandonado, sino porque alguien se encargó de convencerla de ello. Durante meses, nadie entendía por qué Irma Serrano había cambiado tanto. La mujer que durante décadas dominó escenarios, micrófonos y cámaras, la misma que enfrentó presidentes y no bajó la mirada ante nadie, empezó a desvanecerse lentamente dentro de su propia casa. No fue un derrumbe repentino, fue un apagón progresivo, una confusión que avanzaba día tras día, como una neblina espesa que no se disipa con el sol. Irma olvidaba conversaciones recientes, firmaba documentos sin recordar haberlos leído. Se quedaba mirando al vacío durante minutos enteros. Repetía preguntas, a veces no reconocía horarios, otras veces perdía la noción de dónde estaba. Desde fuera el diagnóstico parecía obvio: la edad, el desgaste, la vejez alcanzando finalmente a la tigresa. Eso era exactamente lo que alguien quería que todos creyeran. Años después, cuando Irma logró hablar con claridad ante las autoridades, la versión fue otra. Dijo que le daban pastillas todos los días, que no sabía exactamente qué eran, que se las entregaban con el argumento de calmarla, de ayudarla a dormir, de evitarle ansiedad. Con el tiempo, esos fármacos comenzaron a dominar su cuerpo y su mente. Somnolencia constante, desorientación, lagunas mentales, dependencia absoluta.
Los informes médicos y las declaraciones posteriores coincidieron en un punto inquietante. Sustancias tranquilizantes, administradas de manera constante y en dosis inapropiadas, pueden provocar síntomas idénticos a un deterioro cognitivo severo. No se trataba de una pérdida natural de facultades, era una mente artificialmente anulada, una voluntad debilitada químicamente. En ese estado, Irma firmó papeles que no comprendía del todo. Autorizó movimientos que jamás habría aceptado en pleno uso de sus capacidades. Abogados y notarios, al verla desorientada pero dócil, asumieron que actuaba por decisión propia. Nadie cuestionó demasiado. Nadie se detuvo a pensar que aquella mujer no era la Irma Serrano que había construido un imperio desde la nada. Fue entonces cuando ocurrió el despojo. Uno por uno, los bienes comenzaron a desaparecer. El Teatro Frou Frou, uno de los espacios culturales más emblemáticos del centro de la Ciudad de México, pasó a manos ajenas mediante documentos cuya legitimidad sería cuestionada más tarde. Un teatro histórico, símbolo de su etapa más audaz, salió de su patrimonio sin que ella pudiera explicar cómo ni por qué. Las cuentas bancarias se vaciaron, joyas acumuladas durante décadas, regalos de figuras políticas, piezas únicas, relojes, anillos, collares, desaparecieron de las cajas de seguridad. Obras de arte, muebles antiguos, recuerdos irreemplazables. Todo comenzó a venderse o a cambiar de dueño. El patrimonio de una vida entera se evaporó en silencio. Las estimaciones posteriores hablaron de cifras descomunales. No miles, no millones. Cantidades que superaban con facilidad lo que cualquier artista retirado podría imaginar perder sin darse cuenta. Mientras tanto, Irma vivía cada vez más aislada, con menos acceso a su propio dinero y más control sobre cada uno de sus movimientos. El deterioro no fue solo económico. Cuando finalmente lograron entrar a la casa y verla en persona, quienes la rescataron se encontraron con una escena devastadora. Irma no vivía como una leyenda del espectáculo mexicano. Vivía recluida, en condiciones indignas, limitada físicamente, dependiente incluso para lo más básico. No porque su cuerpo no respondiera, sino porque su entorno había sido diseñado para inmovilizarla. La tigresa, que había dormido con el poder y desafiado al sistema, estaba encerrada en su propio hogar. La intervención de su sobrino, Luis Felipe García, marcó el punto de quiebre. Fue él quien insistió, quien denunció, quien empujó el caso hasta que las autoridades ya no pudieron mirar hacia otro lado. La historia salió a la luz pública y, con ella, el nombre de la mujer que había orquestado el aislamiento, el control y el despojo. María del Pilar de León fue detenida y procesada por delitos relacionados con fraude y robo agravado. La sentencia llegó tarde, pero llegó. Pasó varios años recluida en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. No fueron décadas. No fue una condena ejemplar. Fue apenas un fragmento del daño causado. Cuando salió, lejos de mostrar arrepentimiento, inició nuevas acciones legales, demandas, reclamos, una prolongación del conflicto que ya había dejado a Irma sin casi nada, sin dinero, sin propiedades, sin el control de su propia vida durante los años más frágiles. La justicia en este caso fue parcial, tardía, insuficiente. Irma Serrano recuperó su libertad física, pero no todo lo que le fue arrebatado. El cuerpo sobrevivió. La mente resistió lo suficiente como para contar su versión, pero el precio fue brutal. Porque mientras el mundo seguía recordándola como la amante del presidente, la mujer provocadora, la tigresa indomable, ella había pasado por una de las traiciones más crueles posibles, no en un escenario, no frente a las cámaras, sino en la intimidad de su propia casa, donde el peligro no llevaba uniforme ni rostro de enemigo. Y aún así, lo peor todavía no había terminado, porque después del crimen vino el silencio. Y después del silencio, el abandono. La puerta no se abrió con suavidad. No fue un rescate discreto ni silencioso. Fue un acto de fuerza legal, emocional y moral.
Cuando finalmente lograron entrar, lo que encontraron no fue a la tigresa que México recordaba. No estaba la mujer que había desafiado presidentes, ni la actriz que dominó escenarios, ni la senadora que gritaba desde la tribuna. Había otra cosa, un cuerpo frágil, una mirada perdida, una mujer confundida que tardó varios segundos en entender quiénes eran esas personas que decían venir a ayudarla. Luis Felipe García, su sobrino, había llegado hasta ahí después de años de insistir, denunciar, tocar puertas que no se abrían. No fue una decisión sencilla. Sabía que sacar a Irma de esa casa significaba romper un cerco construido durante años. Significaba enfrentarse a documentos, abogados, amenazas veladas y a una narrativa que ya estaba instalada en la opinión pública. Que Irma Serrano había perdido la razón. Que todo lo que ocurría era consecuencia natural de la edad. Pero cuando la vio en persona, ya no hubo dudas. La tigresa estaba atrapada. El operativo fue rápido. Orden judicial en mano. Autoridades presentes, testigos. No hubo espectáculo, pero sí tensión. Irma no entendía del todo qué estaba pasando. Preguntaba, dudaba, miraba alrededor buscando aprobación. Su dependencia era evidente. El daño no solo había sido económico o físico, había sido psicológico. La habían convencido de que no podía decidir por sí misma. Salir de esa casa fue el primer paso, el más difícil. Los meses siguientes fueron un proceso lento, doloroso y profundamente humano. Irma tuvo que pasar por una desintoxicación médica. Su cuerpo estaba acostumbrado a sustancias que no necesitaba. Su mente tenía que reaprender a funcionar sin ese velo químico que la había mantenido dócil. No fue inmediato. Hubo retrocesos, días de claridad seguidos de días de confusión, momentos en los que recuperaba fragmentos de su carácter y otros en los que el silencio volvía a ganar. Pero algo cambió. La soledad dejó de ser absoluta. Le devolvieron el contacto con el mundo, con la familia real, con personas que no querían controlarla, sino acompañarla. Irma empezó a recordar. No todo, no como antes, pero lo suficiente para entender que había sido traicionada. Y esa conciencia fue quizá la herida más profunda. Porque hay dolores que no vienen del cuerpo, sino del darse cuenta. Decidió irse de la Ciudad de México. Demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Regresó a Chiapas, a Comitán primero, luego a Tuxtla Gutiérrez. Ahí, lejos del ruido, encontró algo que no había tenido en décadas: rutina, sencillez, días sin agenda, sin entrevistas, sin contratos. Pasaba horas recostada en una hamaca, escuchando marimba, observando el paso lento del tiempo. Por primera vez, no tenía que demostrar nada. Luis Felipe lo diría después sin dramatismo. Fueron los años más tranquilos de su vida. No los más gloriosos, no los más intensos, pero sí los más humanos. La salud física de Irma se mantuvo estable durante mucho tiempo. Caminaba, hablaba, se reía a ratos. La memoria, en cambio, era irregular. Había lagunas que no se cerraron nunca, secuelas imposibles de borrar. Aún así, estaba viva, presente, fuera del control de quienes la habían reducido a un objeto. El 1 de marzo de 2023, la historia se detuvo. Un infarto fulminante, rápido, sin agonía prolongada. Irma Serrano murió en un hospital de Tuxtla Gutiérrez a los 89 años. Sin cámaras, sin escándalo, sin titulares estridentes. Como si el destino le hubiera concedido, al final, una salida discreta después de una vida desbordada. No murió en la miseria absoluta. Tampoco rodeada de lujos. Murió acompañada, libre, lejos del encierro, lejos del engaño. No fue el final que México imaginó para la tigresa, pero fue, quizá, el único final posible después de todo lo que había sobrevivido. El ciclo se cerró, no con justicia plena, no con reparación total, pero con algo que durante años le fue negado: dignidad. Cuando Irma Serrano murió, no murió solo una mujer,
murió una bóveda abierta, una historia llena de llaves que ya no encajaban en ninguna cerradura. Porque el día en que su corazón se detuvo en Tuxtla Gutiérrez, lo que quedó atrás no fue una herencia clara ni un inventario ordenado, sino una pregunta que nadie ha logrado responder con certeza. ¿Dónde terminó todo? Durante décadas se habló de una fortuna cercana a los 600 millones de pesos, no como exageración mediática, sino como una suma construida pieza por pieza. Propiedades, joyas, obras de arte, objetos históricos, efectivo, derechos. Irma no solo acumuló dinero, acumuló símbolos. Dormía sobre historia, tocaba historia, se rodeaba de historia. Y casi todo desapareció sin dejar rastro. La casa orgánica del Pedregal, aquella estructura imposible que parecía salida de un delirio arquitectónico, ya no existe como ella la conoció. Fue vendida, transformada, desmantelada. Las joyas que alguna vez brillaron en su cuello y en sus manos, regalos de presidentes y amantes poderosos, se dispersaron en el silencio. Los cuadros de Diego Rivera que la inmortalizaron, hoy no están donde deberían estar. La cama de la emperatriz Carlota, símbolo máximo de su obsesión con el poder y la historia, se perdió como si nunca hubiera sido real. Lo que quedó es casi una ironía. El teatro Frou Frou, su mayor orgullo cultural, sobrevive, pero herido. En disputa, envejecido, con el eco de lo que fue y ya no es. La Casa de Lomas de Chapultepec, aquella que alguna vez fue palacio privado, terminó convertida en spa, luego en anuncio inmobiliario, como si la memoria pudiera alquilarse por metros cuadrados. Y dentro de ese espacio transformado, aún permanece el piano de Maximiliano, no como lujo, como testigo, el único objeto que no se fue, el único que no traicionó. Ese piano es, en muchos sentidos, el resumen de todo. Porque Irma Serrano ganó batallas que ninguna mujer de su época se atrevió a pelear. Enfrentó al poder masculino, humilló al presidente, dominó el escenario, escribió su propia leyenda. Fue temida, deseada, odiada y admirada. Pero no supo, o no pudo, protegerse del enemigo más silencioso: la soledad. Al final, no fue derrotada por un sistema político ni por un amante poderoso. Fue derrotada por la necesidad de creer, por confiar cuando ya no quedaban fuerzas para desconfiar, por pensar que el afecto tardío podía sustituir a los vínculos que nunca construyó. Y ese error le costó todo. Irma murió sin las cosas que una vez definieron su poder. Pero más grave aún, murió sin la fe en las personas que dejó entrar cuando más vulnerable estaba. Sin nada, no es solo una expresión económica, es emocional, es espiritual. Es el vacío que queda cuando descubres que aquello que defendiste con uñas y dientes no era suficiente para salvarte del abandono. Su historia no es solo espectáculo, es advertencia. Es el retrato moderno de una mujer que lo tuvo todo en la superficie y lo perdió todo en el fondo. Una tigresa que nunca fue domesticada por los hombres, pero sí por la ilusión de no estar sola. Y ese, quizá, fue el precio real de la fama. No lo que ganó, sino lo que le costó creer que el poder podía reemplazar al amor y que la admiración podía protegerla cuando el telón finalmente cayó.